Gracias a todos y a todas por venir a la rueda de prensa de todos los lunes del Consejo de Coordinación. Trasladaros, en primer lugar, que hemos estado hablando de continuar trabajando en la posibilidad de que pueda haber una ley electoral más justa en nuestro país. Creemos que es muy positivo que se haya abierto el debate en este país de mejorar nuestra ley electoral. En el artículo 68.3 de la Constitución española pone que el sistema electoral español tiene que ser proporcional y lamentablemente el sistema actual no lo es. El sistema actual se diseñó en el año 77, lo sabemos porque nos lo contó el señor José Ignacio Wert en un documento de trabajo de la FAES y luego nos explicó el vicepresidente de Adolfo Suárez cómo se había diseñado, y se diseñó básicamente para que hubiera, según palabras del propio señor Wert, una mayor probabilidad de que haya mayorías de derechas en España. ¿Cómo se consigue esto? Diseñando un sistema que en las provincias grandes es proporcional, pero en las pequeñas funciona más como un sistema mayoritario puro. Nosotros por eso hemos propuesto hacer que el sistema sea más plural, especialmente en las provincias más pequeñas, respetando el número de escaños que tiene cada provincia, y esto aumenta la proporcionalidad. Por lo tanto, hace que nuestro sistema sea mejor, objetivamente mejor, desde el punto de vista democrático. Ayer escuchábamos al señor Simancas decir que este sistema no aumenta la proporcionalidad. Bueno, pues como tantas cosas que escuchamos estos días, es mentira. Hay una medida de la proporcionalidad aceptada por todos los politólogos que estudian este tema, que se llama el índice de Gallagher, y si comparamos el sistema actual con la propuesta que hace Unidos Podemos, el índice de Gallagher baja de 5,4 a 2. Cuando el índice de Gallagher vale 0, estamos hablando de un sistema proporcional puro. Cuanto más pequeño es, más proporcional es el sistema. Con lo cual, esto no va de a qué partido se beneficia o a qué partido se perjudica. Esto va de tener un sistema electoral más justo, más proporcional, algo que es una demanda social, algo que se pidió en el 15M, que yo creo objetivamente que va más allá del 15M, creo que lo pide toda la sociedad. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando. Hoy Pablo Iglesias ha explicado que hemos asumimos ya en el evento de presentación de nuestra propuesta, pues una propuesta de la sociedad civil que tiene que ver con quitar el umbral del 3% en cada provincia. Este umbral pues perjudica a partidos como el PACMA, que tienen, bueno, pues alrededor del 1 y pico por ciento, pero distribuido más o menos homogéneamente en el conjunto del Estado, y lo perjudica, lo podemos comparar, por ejemplo, con el PNV, que tiene más o menos la misma cantidad de votos en el conjunto del Estado, pero el PNV tiene 5 escaños y el PACMA tiene ninguno. Quitando el umbral del 3%, hemos hecho las simulaciones numéricas pertinentes y hemos visto que esto daría en 2016, habría dado en 2016 un escaño al PACMA por la provincia de Barcelona, y que ese escaño lo hubiéramos perdido nosotros, lo hubiera perdido en Comú Podem. Y esto nos parece bien. Es decir, entendemos que cuando una ley es más justa, uno no tiene pues que estar mirando su propio resultado o su propio beneficio. De momento, Ciudadanos parece que está de acuerdo con nosotros en transitar este camino. El Partido Popular, pues tenemos serias dudas de que en algún momento pueda apoyar esto, básicamente pues porque un partido que utiliza la televisión pública o el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Interior para protegerse a sí mismo y para intentar evitar que sus dirigentes vayan a la cárcel, pues es improbable que quiera modificar una ley electoral que en estos momentos le ha regalado 15 diputados con las elecciones de 2016. Sin embargo, pensamos que el PSOE
no tiene motivos objetivos para oponerse a esto. Primero, porque lo lleva en su programa electoral y entiendo que es de consenso que las fuerzas políticas deben cumplir lo que pone en su programa electoral, y en segundo lugar, porque es que incluso si uno se pone las gafas del interés partidista, esto no perjudica al PSOE. Es decir, estamos planteando una reforma que deja los resultados del PSOE prácticamente iguales y que además coincide con lo que propone el PSOE en su programa electoral. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando para convencer al Partido Socialista. Le hemos enviado toda la documentación ya la semana pasada. Estamos dispuestos a reunirnos con ellos y a explicarle con todo detalle los números que salen de esta reforma, y esperamos que bueno, en cumplimiento de su programa electoral puedan apoyar esta medida y podamos tener una ley electoral más justa en nuestro país. También seguiremos, bueno, pues haciendo una labor de pedagogía, de explicación de nuestra propuesta. Hoy por la tarde hay un evento en el que Pablo Iglesias va a explicar a la gente esta propuesta, porque entendemos que hace mucha falta. No solamente el señor Simancas dijo anoche en un programa de televisión una falsedad respecto de la proporcionalidad del sistema después de hacer nuestra propuesta, sino que también hemos escuchado pues al señor Ábalos del PSOE o a la señora Sáez de Santamaría del Partido Popular mentir respecto del reparto de escaños entre provincias. Decir que esto perjudicaría a la España despoblada cuando es absolutamente falso. Nosotros mantenemos los escaños por provincia y lo que haría esta reforma es beneficiar la pluralidad política en la España despoblada en provincias como, por ejemplo, Segovia o Teruel, que son dos ejemplos muy fáciles de entender. Como digo, seguiremos trabajando en esto a lo largo de esta semana y esperamos y deseamos que esto desemboque en una reforma de la LOREG que nos haga tener un sistema que permita que el Congreso de los Diputados represente de una manera más fiable pues la voluntad popular. Y sin más, paso la palabra a Idoia. Bueno, muy buenos días. Hemos estado hablando también de otro tema que consideramos fundamental, uno de los grandes dramas en nuestro país, una de las grandes que tenemos, que es la brecha salarial. Una brecha salarial que ahora mismo en España está en un 22,86%, pero que cuando hablamos de un 22,86% y de esta brecha, si lo llevamos a números, lo que estamos hablando es que quien se beneficia de esta brecha salarial son las empresas que ganan más de 42.000 millones de euros al año, según el último informe que ha sacado la UGT. Y es que actualmente en nuestro país hay más de 7 millones de mujeres que cobran casi 6.000 euros menos de media al año que los hombres por los mismos trabajos. 3 de cada 4 personas que actualmente se quedaron en paro en septiembre volvimos a ser mujeres, y más de 7 de cada 10 trabajos temporales actualmente los ocupamos también las mujeres. Es una situación absolutamente insostenible y es vergonzoso que el presidente de nuestro país y que el Gobierno de nuestro país no esté atajando todas las medidas que son necesarias para abordar esta situación, y diciendo, ¿no?, teniendo que escuchar comentarios del presidente del Gobierno diciendo que mejor no nos metemos en esto. No es un tema solo de las mujeres, no es un problema que abarca solo a las mujeres cobramos menos, las mujeres cotizan menos a la seguridad social y esta brecha salarial termina siendo un problema de la sociedad entera. Por eso esta semana nosotros y nosotras vamos a discutir en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley con propuestas muy concretas para erradicar esta situación, una propuesta de ley que fue presentada en el Congreso hace ya bastante tiempo y que mañana se podrá debatir y poder tomar en consideración para empezar todo el trámite parlamentario correspondiente, en el que esperamos y pues colaborar con el resto de las fuerzas políticas que puedan presentar las distintas enmiendas necesarias y que sea
una ley en la cual haya un consenso y podamos de verdad atajar este problema, esta brecha, esta gran herida de nuestro país que es tan urgente. Por un lado, la propuesta de ley que presentamos intenta trabajar en dos líneas. La primera, la de erradicar la discriminación propia salarial, intentando asegurar que el principio de igualdad retributiva entre trabajadores y trabajadoras que prestan el mismo tipo de servicio sea igual. Y para hacerlo es necesario pues transparencia. Lo primero, pedir a las empresas transparencia sobre estos criterios retributivos y terminar, como digo, con mucha de la opacidad que existe actualmente, porque sin transparencia no se puede corregir. Obligar a incluir en la nómina la información promediada y desglosada de esta brecha salarial y, como decimos, terminar con las diferencias entre los trabajadores y trabajadoras por el mismo empleo, recibir el mismo salario. Por otro lado, con medidas muy concretas en torno a los propios mecanismos que hacen que las mujeres limiten su inserción en el mercado laboral, como son los permisos de maternidad y paternidad. Insistir en esto, la importancia de equiparar los permisos de maternidad y de paternidad de manera intransferible y plenamente remunerados. Se propone un proceso de 5 años para que esto sea así. Al mismo tiempo, mejorar y ampliar las estadísticas de género para el correcto análisis e intervención. Como decimos, mañana tenemos la oportunidad en el Congreso de los Diputados de debatir una ley, una propuesta obligatoria para nuestro país, en la que esperamos, como decía, que todas las fuerzas políticas puedan enmendar, hacer propuestas y sacar adelante algo que consideramos que debe ser una prioridad para todos y para todas durante este año. Y si queréis pasamos al turno de preguntas. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarles, el PSOE me parece que está presentando precisamente una propuesta de ley para la mejora de los salarios y la igualdad entre hombres y mujeres. Entiendo que no debe de ser casual. Y luego también preguntarles respecto a la reforma electoral por aquellas provincias de España en las que tradicionalmente ha existido, digamos, el reparto de escaños entre dos fuerzas, primero entre UCD y Partido Socialista y desde el 82 entre Partido Popular o su predecesor y los socialistas también. Entonces, bueno, un poco preguntarles si les han llegado... ¿Qué les transmiten desde esas provincias a ustedes y demás? Pues eso, por ejemplo, el caso de Ciudad Real, Teruel y otras. Gracias. Muchas gracias. Respecto a la propuesta del Partido Socialista de brecha salarial, pues no sé si es casualidad o no casualidad que sea ahora. Como decía, van a tener la oportunidad de, como ya llevamos en el Grupo Confederal Unidos Podemos al Congreso una propuesta de ley hace tiempo, mañana de debatir su consideración en el Pleno y entonces empezará pues, el proceso de enmiendas correspondientes en el cual todas las formaciones políticas podrán mejorar, incrementar, hacer las distintas propuestas que quieran, como digo, para sacar una propuesta de ley que sea efectiva en nuestro país. Respecto de las provincias pues más despobladas, donde típicamente el bipartidismo ha conseguido todos los escaños a lo largo de la democracia. Creo que hay que decir dos cosas. La primera es que esto no ha servido para que la gente en estas provincias viva mejor. Creo que cualquiera que viva en una provincia con bajo nivel de población sabe que eso equivale a tener un bajo nivel de servicios y siendo que los partidos que han sacado casi todos los escaños o todos los escaños en alguna de estas provincias son los mismos que han gobernado España durante toda la democracia, pues es evidente de quién es la responsabilidad de que, bueno, pues el tren que pasa por Teruel y que va de Zaragoza a Valencia tarde más tiempo en llegar que en el siglo XIX, o que, en fin, que la educación, que se cierren escuelas rurales, que haya que pasar puertos de montaña en invierno con cadenas
cuando hay un parto en el Pirineo porque no tienes cerca de tu casa un hospital. Creo que la gente que vive en la España despoblada es plenamente consciente de que los que se han llevado toda la vida la representación parlamentaria en estas provincias se han llenado la boca con representarlas, con verbalmente apoyarlas, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de las leyes, a la hora de los presupuestos, a la hora de las inversiones públicas, han dejado tirada a la gente en el medio rural y en la España despoblada. Creo que esto es lo primero que hay que decir, que el bipartidismo haya obtenido una representación injustamente alta en las provincias más despobladas no ha servido para que la gente de nuestro país que vive en el medio rural viva mejor. Ha servido precisamente para lo contrario. Les han machacado durante décadas y lo siguen haciendo. Y lo segundo que hay que decir es que nuestra reforma permite precisamente que en estas provincias pueda haber una representación política más plural. Yo siempre pongo dos ejemplos, que son la provincia de Teruel y la provincia de Segovia. Con los resultados de 2016 obtuvo 2 escaños el PP y 1 el PSOE en ambas provincias. Con nuestra propuesta, la representación total de Segovia y de Teruel en el Parlamento sería la misma, pero dejaría de haber 12.000 votantes de Unidos Podemos huérfanos en Teruel, habría un escaño de Unidos Podemos por Teruel y dejaría de haber 13.000 votantes de Ciudadanos huérfanos en Segovia. Habría un representante de Ciudadanos por la provincia de Segovia. En la única provincia de 3 escaños donde se pudo romper el bipartidismo, tanto en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 como en las elecciones del 26 de junio de 2016, fue en Huesca, y eso lo hicimos nosotros, lo hizo Unidos Podemos y ahora Alto Aragón en Común, y fue un hito político en este país. Fue la única provincia de 3 escaños donde lo conseguimos, y eso fue porque obtuvimos un resultado excepcionalmente bueno que nos sirvió para romper el reparto injusto de la ley DONT. Si uno cambia la ley DONT por la fórmula Saint-Laguet, que es una fórmula más proporcional, esto no solamente hubiera pasado en Huesca, hubiera pasado también en Segovia, también en Teruel y también en algunas provincias de 4 diputados o de 5 diputados. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Quería saber por qué esta medida del 3% es, ha dicho Pablo Iglesias esta mañana, dice usted ahora que es una reclamación de la sociedad civil, pero no es una reclamación nueva, es una reclamación que tiene bastante tradición. ¿Por qué no la habían incluido en su propuesta inicial? ¿Por qué si la incluyen ahora? ¿Cuál es el motivo del cambio en apenas 10 días, ¿no? de introducir una medida que no estaba considerada en un principio? Y sobre la posible reunión con el Partido Socialista, que también ha dicho Pablo Iglesias esta mañana en la radio, ¿es una reunión para abordar únicamente la reforma electoral o digamos que se pueden ampliar los contenidos y ir hacia aquella mesa de coordinación que en el verano de 2017 pusieron en marcha y que nunca jamás se reunió? Quería hacer también una pregunta sobre los presupuestos generales del Estado. La semana pasada dijo el Gobierno que tenía intención de prorrogarlos indefinidamente si no contaba con apoyos, que agotar la legislatura con los presupuestos de 2017. La Constitución exige que el Gobierno presente unos presupuestos y no lo ha hecho. Quería saber si el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, que tiene capacidad de llevarlo al Tribunal Constitucional, va a tomar una decisión en ese sentido o por qué no lo haría. Y por último, aprovechando que está Idoia aquí, como tiene que ver también con el Senado y nunca le damos mucha bola, ha dicho también Pablo Iglesias esta mañana que cree que esta semana habrá acuerdo para la renovación de Televisión Española.
o de la dirección, ¿no? del Consejo de Administración. Quería saber si nos podía dar un poco más de información. Gracias. Vale, sí. Respecto de la propuesta del 3%, realmente no es que la hayamos asumido hoy, la asumimos en el evento en el que presentamos nuestra propuesta de reforma electoral. Una persona de una asociación de la sociedad civil levantó la mano, nos hizo varias propuestas y en ese mismo evento Pablo Iglesias se comprometió a considerarlas y a incluirlas en nuestra propuesta. Realmente, cuando uno se plantea modificar la ley electoral, la LOREG, hay un montón de cosas que se puede hacer para hacer nuestro sistema más democrático. Nosotros no solamente hemos planteado sustituir la fórmula DONT por Saint-Laguet, también hemos hablado de listas cremallera para que haya más mujeres en las instituciones, hemos hablado de derogar el voto rogado, que es una maldita vergüenza que impide que muchísimos españoles y españolas en el extranjero puedan ejercer sus derechos civiles con normalidad, además de que se los ha machacado económicamente y se los ha expulsado económicamente de España. Encima se les pone problemas para participar de uno de los derechos civiles más básicos, como es el derecho al voto. Y en ese evento, en el que escuchamos las intervenciones de muchas personas, pues entre otras cosas se nos planteó la medida de suprimir el umbral del 3% y allí mismo Pablo Iglesias lo asumió. Creo que este es un ejemplo claro de cómo uno no tiene que mirar por su propio beneficio, sino por una mejora del sistema con parámetros objetivos. Y la proporcionalidad es un parámetro objetivo, no solamente porque lo digan los politólogos, sino porque además lo dice la Constitución española en el artículo 68.3. Por eso, el PACMA, que tiene el mismo porcentaje de voto total que el PNV en unas elecciones generales, que pueda tener un escaño, eso mejora la proporcionalidad del sistema y uno no tiene que estar mirando a quién se lo quita. Nos lo quita a nosotros, pero a nosotros nos parece que es un bien objetivo que la ley electoral en nuestro país sea más proporcional y que eso no tiene que ver con a quién quita o a quién pone escaños. Respecto de los presupuestos, si se puede o no presentar un recurso al Constitucional depende de que haya un acto jurídico. No está claro que todavía haya habido un acto jurídico, digamos. Es evidente que la no presentación de los presupuestos en tiempo y forma va en contra del texto explícito de la Constitución española, pero digamos que hasta que no haya un acto jurídico no está claro que se pueda esto recurrir al Tribunal Constitucional. Lo estamos debatiendo, pero ya digo, sin haber un acto jurídico cabe esta duda. En todo caso, de lo que no cabe duda es de el autoritarismo del gobierno del Partido Popular y de que el señor Montesquieu se está revolviendo en su tumba cada vez que el Ejecutivo del Partido Popular pues viola la separación de poderes en este país. No solamente llama al Ejecutivo a los jueces del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo para presionarles para que tomen dictámenes en un sentido o en otro, algo que habría hecho dimitir a un presidente del gobierno en cualquier país desarrollado, sino que además el Partido Popular lleva digamos, bloqueando, como mínimo bloqueando, si me apuras, despreciando la capacidad legislativa del Poder Legislativo, valga la redundancia. Lo hace vetando leyes, abusando del veto parlamentario. Llevamos el 40% de las leyes vetadas en toda la democracia solamente en esta legislatura, o prorrogando, con ayuda de Ciudadanos, leyes en la mesa del Congreso de los Diputados. El ejemplo
más obvio es la ley del salario mínimo, que la proposición de cambio de ley del salario mínimo por parte de Unidos Podemos, que tiene dos artículos, y llevan 13 meses prorrogando el plazo de enmiendas, con lo cual es evidente que no se trata de que les esté costando tiempo leer esta proposición de modificación de ley, sino que es puro filibusterismo parlamentario. Y con la prórroga de los presupuestos o directamente con la negativa del señor Montoro a cumplir su mandato constitucional, pues lo estamos volviendo a ver. El Partido Popular es consciente de que está en minoría en el Congreso de los Diputados, le importa un bledo que la sede de la soberanía popular sea el Congreso de los Diputados y no el Ejecutivo, y intenta violentar la acción del Legislativo todo lo que puede, porque es un partido que no es demócrata, que no respeta las instituciones del Estado, que está atrincherado en el Ejecutivo porque tiene miedo de que sus máximos dirigentes acaben en la cárcel, y está utilizando pues todos los medios a su alcance para hacer que el Parlamento no haga lo que tiene que hacer y lo que pone en la Constitución. Es una vergüenza, pero es esperable de un partido que se comporta sistemáticamente como una organización criminal. Y respecto de la reunión, las posibles reuniones con el Partido Socialista, si nos llaman ahora, después de la rueda de prensa, y nos proponen vernos esta tarde, nosotros iríamos. Y si además de hablar de la ley electoral quieren hablar de plantear una moción de censura a Mariano Rajoy, nosotros nos parecería genial introducir ese punto en el orden del día. Lamentablemente estamos viendo cómo pues demasiadas veces el Partido Socialista dice una cosa en campaña y luego hace una diferente después de las elecciones. Y cuando digo campaña y digo elecciones, me refiero a las elecciones generales, pero también a sus elecciones internas. Este fin de semana hemos conocido por los medios de comunicación un cambio en los reglamentos del PSOE que supuestamente da más poder a la militancia. Bueno, pues Pedro Sánchez dijo en la campaña de sus elecciones internas que las decisiones importantes se las preguntaría a las bases, pues a lo mejor debería preguntarle si hay que plantear o no una moción de censura a Mariano Rajoy. A lo mejor eso sería cumplir con lo que uno ha prometido, y así veríamos pues ese nuevo y flamante reglamento en funcionamiento. Bueno, y respecto a lo que preguntabas, ¿no? Yo creo que el Senado es un buen ejemplo también a lo que está ocurriendo en Radio Televisión Española, ¿no? Un ejemplo más de cómo el Partido Popular utiliza una Cámara donde tiene una mayoría absoluta que no se corresponde con la pluralidad ni con el porcentaje de voto de nuestro país, pues para establecer la agenda política de esta Cámara, para evitar debates de los territorios, para evitar avanzar en propuestas y en trabajo, como digo, que se podía ir avanzando de necesidades de los diferentes territorios, sino como freno de mano, es el freno de mano o el último freno de mano que le queda al Partido Popular, pues para frenar todas las propuestas progresistas que sí salen adelante en el Congreso. Respecto a Radio Televisión Española, lo hemos dicho muchas veces, es absolutamente vergonzoso y un escándalo lo que hemos tenido que vivir en este país, una Radio Televisión Española que pagamos entre todos y entre todas, que debería de estar al servicio de la ciudadanía, que debería estar al servicio de la pluralidad de este país, y es una vergüenza el uso grotesco que se ha hecho de Radio Televisión Española en nuestro país. Desgraciadamente nosotros impulsábamos el concurso público en la elección y bueno, se ha frenado y parece que no termina de ser posible que vaya a poder ser por concurso público. A partir de aquí nosotros siempre apoyaremos la elección a través de la mayor pluralidad posible. Parece que la semana pasada presentamos, también apoyados junto con Ciudadanos, la comisión, y que ha tenido una recepción buena. Parece que va a haber un diálogo y en la medida de lo posible, desde luego, nosotros intentaremos trabajar en evitar el dedazo
en Radio Televisión Española, pero sin olvidarnos que tiene que ser a través de un concurso público, como termine eligiéndose un órgano tan importante, como digo, y que tiene que estar al servicio de todas y de todas en nuestro país. Entonces, bueno, veremos cómo avanza esta semana, a qué tipo de acuerdo se lleva y bueno, y como bien decías, el Senado no es precisamente una cámara representativa de la pluralidad que debería de tener pues las diferentes fuerzas políticas y los diferentes territorios, las diferentes voces en nuestro país. Buenos días. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle un poco de las negociaciones con sus socios de Izquierda Unida para reeditar la confluencia, dado que estamos ya llegando casi al final del plazo que más o menos había marcado el coordinador de Izquierda Unida, un poco cómo están. Y bueno, por otro lado, quería pedirle una pequeña valoración sobre el tema de la letra del himno, ¿no? Que parece que se ha vuelto a meter en la agenda, no sé qué les parece. Bueno, respecto del himno, nosotros pensamos que está bien que los artistas pues pongan su creatividad a disposición de lo que quieran, ¿no? Nos parece bien. Pero ya sabéis que nosotros entendemos el patriotismo no solamente como que uno sienta ciertos símbolos, sienta ciertas banderas, sienta ciertos himnos. Nosotros entendemos el patriotismo como defender la sanidad pública, como defender la educación pública, como defender los derechos de la gente trabajadora en nuestro país. Nosotros entendemos que uno está orgulloso de su patria cuando su patria no deja a nadie tirado y cuando su patria cuida a la gente. Creo que en España tenemos muchos motivos para estar orgullosos de nuestro país. España es el país que tuvo sanidad universal hasta que los corruptos del Partido Popular vinieron a quitárnosla. España es un país que ha acogido a la inmigración con una ejemplaridad poco vista en los países occidentales. España es el país del matrimonio gay, del matrimonio LGTBI, y eso creo que es un motivo obvio de orgullo. Y si hay personas que, además de sentirse orgullosas por nuestros derechos sociales y porque cuidamos a la gente que vive en nuestro país, además se siente orgullosa de los símbolos, las banderas y los himnos, a nosotros nos parece también bien. Respecto de las conversaciones con IU, si tuviera que resumir así brevemente cómo van, yo diría que van bien. Creo que hay mucha sintonía entre las direcciones de Podemos y de Izquierda Unida y también de ECUO, que también hablamos con ellos porque son nuestro otro socio estatal, digamos. Tenemos alianzas en diferentes territorios y hay mucha heterogeneidad y mucha diversidad, pero nuestros dos aliados estatales son Izquierda Unida y ECUO y de momento estamos trabajando en concretar más detalles. Estamos, como me gusta decir a mí, pensando juntos. Las municipales son unas elecciones en lo logístico y en lo organizativo complejas, porque bueno, pues hay 8.125 municipios en toda España, si no me equivoco, ¿no? Y hay un montón de actores, tanto políticos como orgánicos. Hay direcciones municipales, direcciones autonómicas, direcciones estatales. En cada ciudad hay diferentes actores políticos. Hay algunas ciudades donde gobernamos y que son muy importantes, como Madrid o Barcelona. Hay otras donde no nos hemos presentado. Hay pueblos pequeños y hay ciudades gigantes. Creo que todo eso requiere un esquema inteligente, un esquema para que podamos dar la talla, ¿no? El espacio político de cambio, podamos presentar papeletas que estén a la altura de nuestros vecinos y vecinas en todos los pueblos de España, y creo que eso requiere de mucha inteligencia política, de mucho pensar
y hemos querido, bueno, pues pensarlo juntos, no solamente con los aliados, sino también con las direcciones territoriales de Podemos, con las que hablamos periódicamente para, bueno, pues para saber qué particularidades hay en cada territorio, de manera que se pueda plantear un esquema lo más consensuado posible y que en última instancia dé la palabra a las bases en cada territorio, porque esa es la clave del modelo organizativo que surgió de Vista Alegre 2, que el poder en Podemos lo tienen las bases en cada territorio y son ellos y ellas los que tienen que tomar la decisión definitiva. Diría que estamos en esa fase de pensar juntos y diría que la cosa va bien y seguramente pues en las próximas semanas o meses os podremos contar algo más concreto. Yo quería una valoración de lo que ha dicho Esperanza Aguirre, que no tiene dinero para pagar abogados y presentar esa querella contra Granados. ¿Qué le parece que diga esta señora eso? Bueno, creo que es una de estas frecuentes ocasiones en las cuales pues podemos comparar a la señora Cifuentes con la señora Esperanza Aguirre, ¿no? Se ha hecho una gran operación de marketing para decirnos que la señora Cifuentes es el nuevo PP, pero luego vemos que se parece tanto al viejo PP que cuesta distinguirles y creo que es una tomadura de pelo, del mismo modo que es una tomadura de pelo que la señora Cifuentes, con un sueldo de presidenta de comunidad autónoma, insulte a los españoles diciéndoles que tiene 3.000 euros en la cuenta y que vive de alquiler, ¿no? Creo que la condesa de la Charca nos tiene acostumbrados a este tipo de exabruptos y creo básicamente que tiene que ver pues, con lo que estaba comentando, un partido que ha disfrutado de una gran impunidad, pues se siente por encima de la ley y se siente tan por encima de la ley que encima de violarla y de utilizar las instituciones para proteger a sus corruptos, se permite el lujo de insultar la inteligencia de la gente diciendo cosas como que no tiene dinero para pagar un abogado, como que le cuesta llegar a fin de mes, que creo que también es una frase célebre de la señora Aguirre, o como lo que dijo este fin de semana la señora Cifuentes, que si no me equivoco, pues gana bastante más que la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país y no se cree ni ella misma que tenga solamente 3.000 euros en la cuenta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Que vaya bien la semana.